la inalterable palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Es una cita muy conocida por todos nosotros y dice de esta manera: Dad gracias en todo. ¿Qué es todo? No quiere decir algo, ¿verdad? No quiere decir algunas cosas. Lo que nos gusta, no dice eso. Dice en todo. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Lo que entiendo y lo que no entiendo. Lo que acepto y lo que no acepto. Tengo que dar gracias. Esa es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La gratitud no puede ir de mano con la queja. Son dos cosas totalmente diferentes, opuestas entre sí. Un espíritu de queja no es agradable delante del Señor, pero un espíritu agradecido sí es agradable delante del Señor. Voy a darle un ejemplo y bueno, ustedes me van a apoyar en esto, ya que muchos de los hermanos están aquí que son de México. Yo no fui a este lugar, pero sí me lo dijeron. En México, especialmente en el estado de Hidalgo, existen unas termas. Quizás ustedes conocen ese lugar, donde sale agua caliente y sale agua fría. A un lado brota el agua caliente y del otro lado brota el agua fría. Tremendo, ¿no es cierto? Porque no hay otros lugares así como ese. Increíble. Ahora, los turistas que llegan a ese lugar le comentan al guía: ¡qué bárbaro! Los que viven aquí hasta pueden lavar la ropa, tienen agua caliente y tienen agua fría. Entonces el guía les responde, escuchen esto: no crean, porque la gente que vive aquí dice que Dios le dio agua caliente y agua fría, pero no les dio jabón para lavar la ropa. ¿Ese es un espíritu agradecido? No, es un espíritu quejoso. Otro ejemplo. Un anciano, maestro, estaba ya cansado de escuchar las quejas de su discípulo. Así que pensó que debía enseñarle algo que le hiciera recapacitar, que entendiera. Una mañana le pidió que trajera sal. El maestro le dijo que echara un puño de sal en un vaso de agua y que a continuación se lo bebiera. ¡Wow! Ya sé que usted está saboreando bien la sal, ¿no? ¿Cómo sabe el agua?, preguntó el maestro. Muy salada, respondió el discípulo. Claro, por supuesto. Y había puesto cara de disgusto. ¿Ustedes vieron cuando hay sal? Entonces, aguantándose la risa, el maestro quiso que repitiera la acción, porque quería darle una enseñanza. Pero en lugar de tirar la sal en un vaso, lo hiciera en un lago. Ya se están imaginando el lago, ya se están imaginando las dos personas yendo con el vaso de sal a tirarla en el lago, ¿verdad? Caminaron sin prisa por un largo lago situado en medio de un huerto a las afueras de la aldea. Y cuando el discípulo cumplió la orden de tirar la sal en el lago, el maestro le pidió que tomara con el vaso agua de ese lago y que la bebiera. Entonces el maestro le preguntó: ¿a qué te sabe ahora? Usted ya está pensando, ¿verdad? Ya se le está haciendo agua a la boca. Muy bien, ¿a qué te sabe ahora? Entonces el discípulo dijo: bueno, no sabe nada a sal. Por supuesto, porque era un lago. Y es una delicia para el paladar. Entonces el maestro, tomándole de la mano al discípulo, le dijo: el dolor en la vida es pura sal.
Sin embargo, su sabor depende del recipiente que lo coloques. Por eso cuando te aflijan las adversidades de la vida, dejemos de ser un vaso y convirtámonos en un lago. Hay que dejar ir a personas que solo llegan a nosotros para compartir sus quejas y problemas. Yo ya tengo bastante con mis quejas para escuchar a otros con quejas. Que esto no le gusta, que aquello está mal, que aquel no sirve, que tiene cerebro pequeño, que el otro esto... Aburren de tanto repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Que critican a todo el mundo y todos los demás son culpables. Ellos nunca son culpables y guardan rencor en su corazón. Y viven quejándose toda la vida. Si alguien busca un cubo para echar basura, que no sea en la mente de nosotros. Cuando una mente está llena de pensamientos negativos, surge la queja y se cierra la puerta de la gratitud. Porque la gratitud con la queja no van. La gratitud es riqueza, la queja es pobreza. Ustedes están familiarizados con los peregrinos, ¿verdad? Ahora este próximo jueves en este país celebramos el Día de Acción de Gracias. Aunque para nosotros los cristianos los 365 días del año tienen que ser de agradecimiento, no esperamos una fecha especial. Pero sí nos unimos a la fecha que fue declarada en este país porque vivimos aquí en este país. Y entonces, por respeto al país y porque es una fiesta de dar gracias que no se opone a nuestras creencias, no tenemos ningún problema en reunirnos con la familia y comer y bueno, y darle gracias a Dios por todas las cosas. Ustedes saben que ellos habían salido de Inglaterra perseguidos por sus creencias religiosas. Y después de haber navegado por 2 meses, zarparon en Massachusetts. Cuando estos llegaron a América, le dieron gracias a Dios por 7 cosas. Y yo les voy a mostrar cuáles fueron las 7 cosas por las cuales ellos estaban agradecidos. Fíjense en lo que agradecieron. Por la barca de solo 180 toneladas que Dios le dio. Por la barca. Porque les hizo llegar ilesos. Bueno, porque tengo un corazón agradecido. 4 beneficios por ser agradecidos. Cuando somos agradecidos, nuestra mente se enfoca en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Ese simple hecho nos hace una persona mucho más feliz. Una persona agradecida no solo es más feliz, sino que también esparce bendición a su alrededor en cada momento que le da gracias a otros. Si usted está al lado de una persona que se queja todo el tiempo, le amarga la existencia. Pero si usted está al lado de una persona que sabe ser agradecida, ¿cómo le levanta el espíritu? Fortalece relaciones. Escuche esto. No entren al matrimonio pensando en lo que la otra persona les va a dar. Porque eso siempre sucede, ¿no? Él espera muchas cosas de ella. Y ella espera muchas cosas de él. Entren al matrimonio asumiendo que cada cosa que te den es un regalo, entonces tendrás un matrimonio por siempre. Cuando somos agradecidos desarrollamos una tendencia a ver el lado positivo de las cosas. En consecuencia lograremos mantener una actitud positiva. La historia que les contaré a continuación está basada en un hecho de la vida real. Por eso pido que presten atención, porque es una historia bastante impactante de alguien que ustedes conocen muy bien. Años atrás, un hombre decidió ir a New York hasta Australia en busca de mejor oportunidad económica.
La familia se componía de su esposa y 2 hijos adolescentes. Uno de ellos soñaba con ser trapecista en un circo y el otro quería ser actor. Este último, mientras esperaba una oportunidad, trabajaba en el puerto de la ciudad. Una noche, de regreso a su casa, el joven fue asaltado. Se resistió y fue agredido brutalmente. Le desgarraron el rostro y le golpearon por todo el cuerpo. Después de algunas horas la policía lo encontró y le consideraron muerto. Hasta que después de unos minutos observaron que el joven hacía esfuerzos para poder respirar y le llevaron urgentemente al hospital más cercano. El equipo médico se encontró con un joven que ya no tenía rostro. Sus ojos estaban desgarrados, su cráneo, piernas y brazos fracturados. Su nariz estaba perdida en su cara, todos sus dientes rotos y su mandíbula desprendida. ¿Se lo está imaginando? Lo conocían como el hombre sin rostro. Como la prioridad era salvarle la vida, aunque permaneció cerca de 1 año en aquel hospital, me imagino, para reconstruir todo, que no es fácil, y doloroso a la vez. Al salir su cuerpo estaba recuperado, pero su rostro todavía era repulsivo. Los doctores hicieron lo mejor que pudieron, me imagino. Al salir su cuerpo estaba recuperado, pero su rostro todavía era repulsivo. Ya no era aquel joven hermoso al que todos admiraban. Comenzó a buscar trabajo, pero siempre era rechazado debido a su aspecto. Eso es muy normal en el mundo, ¿verdad? Se valoriza a la persona no por lo que es, sino por la apariencia que tiene. Lamentablemente es así en esta sociedad que nosotros vivimos y es muy triste también. Quiere decir que una persona que no tiene una apariencia agradable no tiene que comer, no tiene que vestirse, en realidad no tiene que vivir. Eso es lo que nos está predicando la sociedad. Un empresario llegó a sugerirle, escuchen esto, que participara en un espectáculo de circo y debía representar el hombre sin rostro. Qué dolor habrá sido para ese joven, ¿no? Aunque le habían ofrecido trabajo, pero fíjense en ustedes a qué magnitud. Yo creo que le vibraban las fibras de todo su ser, de pensar que tenía que trabajar con ese dolor que tenía, con la desgracia que había vivido, para entretener a otros, para hacer reír a otros. Llegó a pensar en el suicidio. Y yo creo que si hubiese estado en su lugar, a lo mejor lo hubiese pensado también. Luchó con esta idea durante 5 años. Me imagino que se habrán hecho interminables para él. Hasta que un día entró en una iglesia, buscando algo de alivio, y vio al pastor que estaba orando. No vio a los hermanos, vio al pastor orando. Y se puso a su lado siguiendo sus oraciones. El pastor, al verlo, se interesó en él, un alma piadosa, misericordiosa. Un alma que a lo mejor en ese momento se puso en el lugar de él y en su sufrimiento también. Estaba impresionado y le propuso ayudarle a recuperar su rostro. ¡Wow! Este es uno de los samaritanos. El joven comenzó a asistir a la iglesia con frecuencia. Me imagino, se sintió atraído por ese pastor misericordioso. Era una persona agradecida. Siempre le pedía a Dios que le diera paz interior. Yo la hubiese pedido también,
Y le pedí a Dios misericordia, yo la hubiese pedido también. Y la pido, por supuesto, pero estoy hablando de las condiciones de él. Para ser un hombre mejor cada día. Después de un tiempo, el pastor, por medio de sus influencias, logró conseguir gratuitamente el servicio del mejor cirujano plástico de Australia. La mano de Dios. No hay otra que la mano de Dios. Lo llevó a la iglesia exacta, en el momento exacto, en el tiempo exacto y con la persona exacta que Dios había escogido como pastor de aquel lugar. Se dispusieron para él los mejores servicios médicos y el joven comenzó a recuperarse milagrosamente. Dios lo bendijo con una bella esposa, varios hijos y éxito profesional. ¿Y usted quiere saber quién es ese joven? ¿Quiere saber o se lo dejo para el año que viene, para Acción de Gracia? No, porque no quiere comer ansias, ¿verdad? Quiere saber quién es ese joven. Y usted lo conoce muy, pero muy bien. El resto de la historia ya la sabemos. Su vida fue una inspiración para la película cinematográfica El hombre sin rostro. ¿Cómo se llama él? Aquí les va. No se duerma, abra sus ojos, mire la pantalla. Y este es él. Mel Gibson. Handsome. Digan las mujeres, handsome. En Argentina decimos todo un churro. Guapo. Churro guapo, ¿no? No churro el que se come. Yo no sé cómo le dirán en cada país de ustedes, pero ¡wow! Tremendo. Esa no es la mano de Dios sobre la vida de ese hombre. ¿No tenía un propósito Dios sobre la vida de ese hombre? Porque él podía haber muerto. Sin embargo, no murió. Atravesó por cuántas cirugías y nunca le dio un paro cardíaco. Se podía haber quedado ahí. El rostro se lo podían haber transformado, pero no así como ese. ¿Quién va a decir que ese rostro es un rostro de cirugía? Pero si ese parece que en la cirugía el doctor era Jesucristo. Y empezó a formarle su rostro como él lo había formado desde un principio con sus propias manos. Y el Señor operó un milagro para mostrarle al mundo entero de que Él es milagroso y que el tiempo de los milagros no ha pasado. Él quería ser actor y el Señor se lo permitió y le dio un nuevo rostro para impactar al mundo entero, porque solamente con su presencia y conociendo su vida, todos tendrían que doblar el mundo entero las rodillas delante de Jesucristo y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que este hombre no necesita muchas palabras, solamente con su testimonio impacta al mundo. Ahora es un hombre admirado no solo por su éxito en el cine, sino también porque es un hombre que entregó su vida a Dios. Y hemos visto una de sus películas que fue tremenda, aunque muchos la critican porque dice que se le dio más honra a la madre que al hijo en la película. Pero yo las cosas que miro de las películas, aunque no es 100% bíblica, fue lo más cercano a la Biblia. Y acuérdense que nosotros somos humanos, son actores. No, por supuesto que 100% bíblico no va a ser, pero nos da a nosotros una idea, un panorama. Y cuando yo miro algo, lo que no me conviene lo desecho. Pero nadie miró los 39 latigazos que le dieron a Jesús. ¿Sabe qué me dijo un cristiano? Que eso fue demasiado cruel lo que hicieron. Que no tenían que haber mostrado eso, porque era cruel. No, eso fue verdad.
porque los romanos daban 40 azotes menos 1, que son 39. Y lo que nosotros vimos en esa película de los azotes, y los azotes, hermanos, ¿saben cómo eran? Eran unas bolas de acero con puntas que desgarraban la piel. Y cuando golpeaban así, no es que la sacaban, golpeaban y tiraban para abajo. Y todo eso se desgarró. Para mí fue una película totalmente impresionante, pero no impresionante porque no la quería ver, impresionante para mí recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él sufrió por cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros tomamos la salvación, hermanos, en vano, porque como no pagamos para recibir la salvación, como que no lo apreciamos, porque lo gratis no se aprecia, no se aprecia, y a Cristo le costó su vida en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir ser agradecido? Es fácil dar gracias por las cosas buenas que nos pasan en la vida. ¿A quién le cuesta? Si usted tiene un buen esposo, no le va a costar dar gracias. Pero si usted tiene un esposo violento, que le habla mal, que lo trata mal, ¿usted va a dar gracias por ese esposo? No le dan gracias de darle, ¿verdad? Si usted tiene una linda familia y tiene hijos que son obedientes, usted va a dar gracias por sus hijos. Pero si sus hijos no son obedientes, va a dar gracias por esos hijos, va a orar por ellos, para que cambien. Pero la Biblia nos enseña a nosotros a dar gracias por todo. Los momentos de alegría así como los momentos de tristeza, los éxitos así también como los fracasos, las recompensas así como los rechazos, eso exige un duro trabajo espiritual, hermanos. Ser rechazado no es fácil de aceptar, no es fácil. Imagínense en un hijo que su padre lo abandonó, sea la circunstancia que sea, no vamos a entrar en detalles. Lo único que sabe esa criatura es que su padre no estuvo mientras crecía. Y son personas que crecen con resentimientos, con rencor. ¿Por qué ustedes creen que tenemos tantas gangas? Porque son jóvenes frustrados que no encontraron el amor en su casa. Porque el amor de la casa es de 18 quilates. El amor de afuera que encuentran en la calle es un amor barato que no sirve para nada. Es de 10 quilates. Pero ellos se sienten aceptados por otros jóvenes y entonces ellos ahora pasan a ser parte de su familia y se identifican. Y dolor con dolor se unen y ahí es cuando hacen los estragos. ¿Cómo cree usted que se siente un hijo que sabe que su madre lo dejó abandonado en una calle? Lo recogió otra persona, pero su verdadera madre, no. Porque quizás era una jovencita, le gustó la noche de placer, pero después no le gustó el sacrificio de criar a un hijo. Y esa criatura crece con rencor. Sin embargo, solo cuando podemos decir gracias por todo lo que nos ha traído hasta el presente, seremos personas agradecidas de verdad. No tengamos miedo de examinar todo lo que nos ha traído hasta aquí. Lo bueno, lo malo, las tristezas, los dolores, las alegrías, los sinsabores, todas las cosas. Pero la mano de Dios, a pesar de todo eso, estuvo sobre nosotros. En las circunstancias difíciles quizás nosotros no lo veíamos porque estábamos tan turbados con esa situación, con esa circunstancia, que no podíamos ni siquiera sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero Dios estaba ahí, enjugando nuestras lágrimas. Dios estaba ahí levantándonos, sacándonos de ese pozo, de esa situación, afirmándonos de la mano, llevándonos hasta donde estamos hoy. Aleluya. Amén. Santo eres, Señor. El Señor siempre se hace presente en nuestras vidas. Amén. Si uno mira atrás en la historia de su vida, usted se va a dar cuenta cómo la mano de Dios estuvo ahí.
Cuando yo tenía alrededor de unos 2 años, bueno, mi padre tuvo que ir a la Segunda Guerra Mundial y él estuvo prisionero por 2 años en Alemania. Claro, siempre con la esperanza de volver, pero no se sabía. Pudo regresar, fue la mano de Dios. Tenía apenas sus 20 años cuando se lo llevaron. No sabía empuñar un fusil, pero se lo dieron. Tenía que matar, no sabía, pero tenía que hacerlo el enemigo. Pero así todo lo llevaron. Regresó. Cuando regresó yo no había nacido todavía porque ellos no se habían unido con mi mamá, porque él dijo, nos casamos, yo me voy a la guerra, pero si después quedás con una criatura, vas a quedar sola, mejor yo me voy, y si vuelvo, entonces celebramos el matrimonio. Que no todos los hombres hacen eso, ¿eh? Mi padre recibe un mérito, una medalla de honor recibe por pensar de esa manera. Y como ellos vivían en un pueblo, que es el pueblo chico, infierno grande, todo se sabe, entonces le disolvían el matrimonio a mi mamá y no había ningún problema. Después de 2 años él regresó. Se unieron en matrimonio, ellos tuvieron un varoncito antes que yo. En el momento del parto la criatura falleció. Ya mi mamá no podía tener más hijos, según el doctor. Pero vino un especialista de la ciudad, porque nosotros somos de un pueblo, vino un especialista de la ciudad y le dijo, señora, usted con un tratamiento puede quedar embarazada. Y yo soy hija del tratamiento. Entonces, cuando yo ya tenía 4 meses, debido a que Italia había quedado destruida por la guerra, no había trabajo. Mis padres vivían con mis abuelos, pero no había trabajo. Entonces, él tenía a su hermano mayor en Argentina. No lo conocía, porque cuando mi tío viajó a Argentina ya casado, mi papá tenía 1 año. No lo conocía. Podía haber sido su padre. Decidió escribirle al hermano y el hermano le dijo que sí, que fuera, que no había ningún problema. Ahora imagínense, viaja en barco, no se conoce con el hermano. Antes las fotos ustedes saben que llegaban 3 meses, 4 meses, o sea, no ayudaba todo eso. Y bueno, después se reconocieron, etcétera, etcétera, pero yo tenía 4 meses cuando él me dejó para ir a Argentina a trabajar. No me dejó por abandono, no abandonó a mi mamá, no tuvo otra familia, trabajó 2 años, vivió con mis tíos, juntó el dinero y nos mandó a llamar a nosotros. Yo empecé a crecer, de 4 meses a 2 años que él me conoció. Mi mamá trabajaba en el huerto con sus padres y ahí corría un río. Entonces mi mamá estaba bien entretenida, cultivando ahí los tomates, lo que ellos sembraban, porque hacían trueque, iban a los otros pueblos y cambiaban tomates por papas, así podían vivir después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, esta niña encontró un vasito por ahí, en el huerto. Agarró el vasito, o agarré el vasito, y me fui hasta donde estaba la corriente de agua, para sacar agua del vaso, del agua con el vaso. Ustedes saben que la cabeza es más pesada del cuerpo, y especialmente en una niña pequeña. Mi mamá llegó justo a tiempo, pero la mano de Dios estuvo ahí, a eso voy, porque no caía ahí adentro. A los 2 años, mi papá nos manda a llamar, ya tenía el pasaje para nosotras, y llegamos a Argentina. Llegamos a Argentina y fue otro shock para mí, porque yo a mi papá no lo conocía. Pero mi papá le escribe a mi mamá y le dice, ¿qué es lo que le gusta a la nena? Que yo se lo llevo para que ella venga conmigo. Entonces mi mamá le dijo, le gustan las muñecas, le gustan los chocolates. Y mi papá me compró chocolates y muñecas. Todo se lo llevó al puerto, porque en aquel entonces no se podía viajar en avión, era demasiado caro. Lo lleva al puerto, pero fíjense en ustedes cómo son las cosas. Yo fui con todos mis tíos, los hermanos de él, que fueron a buscarnos, pero yo a él no lo quería ver.
Y fue todo un drama, hermanos, porque yo veía que se iba a dormir con mi mamá y era llorar y llorar y llorar, porque yo estaba acostumbrada a ver a mi mamá sola. Fue un proceso de adaptación. O sea, para él fue difícil también. Comenzaron a trabajar ellos en Argentina, trabajaban en un lugar, en una fábrica de un sobrino de mi papá, trabajaban los dos, mi mamá también. Y ellos tenían una sola hija, igual que yo. Así que era como mi hermana, la pasábamos todo el tiempo juntos. Y como ellos tenían posibilidades, si a ella le compraban un vestido, a mí me compraban un vestido. Si a ella la mandaban a clases de piano, a mí me mandaban a clases de piano, y así. Entonces la pasaba con ellos. Y ellos compraron una casa quinta. ¿Ustedes saben lo que es una casa quinta? Nosotros decimos casa quinta en Argentina, que es una casa donde usted va los fines de semana, que disfruta, y ahí tienen pileta de natación. Yo esas cosas no tenía, porque mis padres no eran pudientes como ellos. Pero bueno, yo disfrutaba de lo que tenía mi prima. Así que vamos a la alberca y se me desinfla el salvavidas y yo no me di cuenta porque los niños juegan y lo que menos están pensando es la seguridad. De repente me encuentro en el fondo del swimming pool, en la parte más honda. Yo no sabía salir. Me acuerdo como ahora. Por eso yo le tengo mucho respeto al agua. Pero ¿sabe qué fue lo que me salvó? Fíjense en ustedes. Una de mis primas mayores, no prima, amiga, en ese tiempo estaba ahí también, mayores, ella me tocó con el pie. ¿No fue el pie de Dios? Hasta ahora yo creo que fue el pie de Dios. O sea, que Dios tocó el pie de ella para tocarme a mí. Y fue otra vez que me salvaron de morir ahogada. No termina ahí. Ya llegamos a este país, casados con los dos chicos, nos congregamos en la iglesia, mi esposo manejaba el bus de la iglesia, nosotros pertenecíamos a un coro, la cruzada era de Luis Palau, ustedes lo conocen, se estaba haciendo en el Sport Arena de Los Ángeles, nosotros éramos parte del coro, pleno verano, un domingo a la tarde, a la iglesia, una iglesia grande americana en el Valle de San Fernando, ustedes la conocen, Grace Community Church con el pastor John MacArthur. Nos congregábamos ahí, entonces ellos tenían los buses, pero como era verano, los jóvenes tenían campamento y todos los buses de la iglesia estaban ocupados. Y nosotros teníamos que ir a esta cruzada, el grupo de la iglesia hispana, teníamos que ir a la cruzada. Entonces tuvieron ellos que alquilar un bus de otra iglesia. Trajeron el bus de la otra iglesia, nos subimos todos. Todos nuestros hijos iban en el bus de adelante, todos los padres iban en el bus de atrás, que era el alquilado. Ahí estábamos nosotros. Íbamos sentados de a 3 en el asiento de 2. Escuche. Y usted está diciendo que estaban violando la ley. Bueno, piense lo que quiera, pero yo le voy a decir lo que pasó. Sí, claro, yo no le voy a decir a ustedes que no. Muy bien, estábamos sentados los tres en el asiento de 2, yo iba en el asiento de adelante, mi esposo estaba conduciendo el automóvil, hacía calor, pero había un ambiente tan lindo en el bus. Íbamos todos cantando Fe mueve las manos de Dios. Si ustedes conocen ese coro. Y cada vez lo cantábamos más fuerte, íbamos gozosos porque íbamos a la cruzada. De repente, una hermana que está sentada al lado mío, estaba mirando por la ventana y me dice, Elena, se salió la llanta del bus. Yo miro por la ventana y veo que la llanta iba caminando, rodando por el freeway tranquilamente. Pero como era verano y hacía calor, no venía ningún auto ni de mano ni de contramano tampoco. Esa llanta, hermanos, esa era enorme. ¿Saben qué hizo con la velocidad que salió? Saltó el freeway para el otro lado, siguió rodando y fue a parar en el primer puente que encontró y ahí se quedó. Mi esposo tuvo que salir, porque yo le grité, Pablo, se salió la rueda, lo único que dije.
Él tuvo que salir, pero hermanos, hasta salir y cambiarse carril por carril y encontrar una salida, no estaba ahí al lado. Si yo les digo a ustedes que los ángeles de Jehová estuvieron en el lugar de esa rueda que se salió y el vas iba de la misma manera que si nosotros teníamos las 4 llantas, cuando encontró la salida ya para salir, ahí se clavó. Y se clavó tan derechito que pudimos nosotros bajar tranquilamente. Y cuando todos bajamos empezó a incendiarse. Porque el eje empezó a rozar el cemento, el pavimento, y empezó a arder en fuego. ¿Usted no cree que fue la mano de Dios? O sea, Dios se manifestó, estaba ahí. Nosotros no sabíamos lo que iba a pasar, pero Dios estaba ahí guiándonos. Y usted puede decir, bueno, el enemigo tenía sus propósitos, sí lo creo. Quería darnos la fiesta, quería que nos fuéramos a ser parte de ese coro y de la cruzada. Pero miren lo que pasó, enseguida se comunica un vas con otro vas y llaman a la cruzada y lo dicen y anuncian en la cruzada que uno de los bases que venían, partes del coro, habían tenido un problema en el freeway, todos se pararon a orar, estaba el lugar lleno, hermanos. Y nosotros llegamos y pudimos ministrar en aquel lugar y el enemigo quedó vencido en el nombre poderoso de Jesús. Y Jesucristo salió victorioso. A pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias difíciles, el Señor movió su mano de misericordia. Pero acuérdese que le dije algo importante. Nosotros veníamos en un ambiente no de queja en el baño. Veníamos con un espíritu de agradecimiento y cantando fe, mueve las manos de Dios. Y utilizamos justo un coro que venía para algo que iba a suceder sin nosotros saberlo. Y sucedió que fe mueve las manos de Dios. Y yo soy testigo ocular de eso. Pero antes de esto me olvidé otra historia. De recién casado yo ya estaba esperando a mi primer hijo. Entonces habíamos comprado un automóvil pequeño, un Fiat 600. ¿Cuántos conocen el Fiat 600? Es como un ratoncito. Bueno, pero para nosotros dos y el bebé estaba bien. Antes los autos debían de ablandarse, los hombres saben esto, ¿no? Cuando se compró un automóvil había que hacer unas rutas, unas cuantas millas, porque decía que se ablandaba el automóvil, el motor. Entonces decidimos ir a Rosario, una provincia de allá de Buenos Aires. Nosotros éramos de Buenos Aires, íbamos a ir a una provincia. Yendo, íbamos bien. Mis padres también venían, ellos venían con su automóvil, nosotros adelante, venía otra pareja que habíamos conocido en la luna de miel y nos habíamos hecho muy amigos. Venían con nosotros, ya también esperando bebé. Pero resulta que el Fiat 600 empezó a fallar. Entonces mi padre tuvo que atar el auto de él con el auto de nosotros para remolcarnos. ¿Usted sabe lo que es venir en una ruta en nuestros países? ¿Usted se imagina la ruta de nuestros países? Es una mano y contramano. Y puentecitos cada tanto. ¿Se lo imagina, no? Lo conoce. Está remolcando, tuvimos que remolcarlo con lo que teníamos. No era una vara, creo que fue una cadena. Ahora imagínense, si frena el auto de atrás, había que estar en control. Estamos por pasar en un puente, hermanos, y venía un camión del lado contrario. No entrábamos los dos en el puente. Mi papá, cuando vio el camión, lo primero que hizo, girar a una cierta dirección. Pero nosotros veníamos con cadena atrás, mi papá se fue acá y el auto nuestro se fue para el otro lado, justamente donde venía el pullman de frente. Salimos ilesos, pues se lo estoy contando, yo estoy acá. ¿Usted no cree que fue la mano de Dios? ¿Dios no tenía un propósito en la vida? Cosas que nosotros no sabemos que van a pasar, pero que Dios está en control, hermano. Él está interesado por su vida como está interesado por mi vida. Él tiene un propósito para su vida y Dios tiene un propósito para mi vida.
Y hasta que no se cumpla el propósito dado por Dios en la vida de nosotros, aquí vamos a permanecer en esta tierra fastidiando gente. ¿Me está entendiendo? Porque ese es el propósito de Dios. Que nosotros fastidiemos gente con el Evangelio de Jesucristo. Le guste o no le guste, testimonio, hablamos como sea, pero Cristo es predicado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el propósito de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir. Cuando uno pierde un ser querido, hermanos, uno cree que se va a morir juntamente y que se va a ir con esa persona. Y sin embargo Dios da la fortaleza para que después uno pueda seguir adelante, porque así es la vida y Dios tiene propósitos. Y tenemos que estar preparados para esas circunstancias difíciles, porque el Señor dijo que era nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en toda tribulación. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro? ¿De mi comadre? ¿De dónde viene? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y si Él alimenta a las aves, cuanto más no nos va a alimentar a cada uno de nosotros. ¿Y usted no cree que tenemos que ser agradecidos, mis hermanos? Claro que sí. Claro que sí. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor, hemos hecho una dinámica y te hemos dado gracias. Y podríamos, Señor, seguir toda la tarde enumerando tantas cosas por qué agradecerte. Gracias porque nos has permitido vivir un día más. O algunos dicen un día menos.